¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El diálogo venezolano está amenazado, aunque están abiertos los escenarios para el encuentro, el reconocimiento y los consensos necesarios entre los sectores políticos en pugna. También es cierto que el peligro de la violencia sigue gravitando sobre el país. Siempre que las vías políticas se cierran, la confrontación es un escenario probable. La autoproclamación del diputado Juan Guaidó significó una transferencia abierta de la dirección política de la oposición a las manos de Estados Unidos, cuyo gobierno parece estar promoviendo acciones intimidantes contra la posibilidad del diálogo y para forzar la salida inconstitucional del presidente Nicolás Maduro. Mientras continuaban las conversaciones en Barbados, la Casa Blanca adoptó nuevas medidas coercitivas unilaterales contra la economía venezolana, principalmente para torpedear la importación de alimentos. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, José Graciano da Silva, declaró que el bloqueo estadounidense acentuó las dificultades para importar bienes básicos, incluyendo alimentos, y disparó el hambre en el país. De la misma manera, ocurrieron nuevas incursiones de aviones espías norteamericanos en nuestras costas y se produjeron agresivas declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo y del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos para Latinoamérica y el Caribe, Mauricio Claver Carone, quienes advirtieron que el cambio de gobierno en Venezuela estaba cerca. Entre tanto, la Asamblea Nacional sigue el libreto y aprueba, sin quórum ni discusión plural, la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El escenario bien podría ser utilizado como argumento ante la comunidad internacional para que una coalición militar extranjera intervenga en Venezuela. Igualmente sobrevino un nuevo apagón eléctrico en todo el territorio nacional, lo que según el gobierno bolivariano es producto de un ataque cibernético del cual acusan al gobierno norteamericano. En resumen, un certero y continuado bombardeo sobre el territorio del diálogo que algunos interpretan como acciones para presionar por un acuerdo, pero también puede considerarse como saboteos precisos para restablecer la estrategia del derrocamiento del jefe de Estado Nicolás Maduro. Se hace necesario e inaplazable construir una fuerza crítica a través de la opinión pública que convoque a ese 80% del país que respalda el diálogo, para mantener sentados al gobierno y a la oposición en la mesa de negociaciones, hasta que se convenzan que un gran acuerdo nacional es la única opción para salir de la crisis y ganar un futuro mejor para todos. Sobre la geopolítica regional y otros temas, conversaré con el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y ex canciller de Bolivia, David Choquehuanca. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña David Choquehuanca. Fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Evo Morales durante 11 años, entre el 2006 y el 2017. Actualmente ocupa el cargo de secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, un tratado comercial de los pueblos, y se define como activista de los derechos humanos y de los derechos cósmicos de la humanidad. Bienvenido, amigo Choquehuanca. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por esta oportunidad para poder conversar
Gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. No solamente los que estamos aquí, sino conversar con los que nos están viendo, con los que nos están escuchando. Se habla mucho del milagro económico boliviano, del exitoso modelo económico boliviano que le ha permitido a este país abatir los niveles de desigualdad, inflación, crecimiento. Es una economía que está creciendo, que crece con estabilidad todos los años. La inflación es de apenas 3-4%. ¿Cuáles son las claves del éxito económico del modelo boliviano? No sé cuáles eran las claves, pero sabemos que cuando nosotros hemos llegado, de cada 100 bolivianos, 40 bolivianos vivían en la extrema pobreza. 40. Hoy día, todavía 15 viven en la extrema pobreza. El presidente Morales dice que el 2025 ya no tiene que haber personas, hermanos, hermanas que vivan en la extrema pobreza. ¿Qué ha hecho para que nosotros podamos reducir? Se han tomado varias acciones. Hemos recortado el gasto público, se han reducido los salarios de los jerarcas, ¿no? Se han eliminado muchos gastos, por ejemplo, los gastos reservados que antes tenían, ¿no? Los ministros, las autoridades nacionales, y fundamentalmente el proceso de recuperación de nuestros recursos naturales que antes estaban en manos de las transnacionales. Estamos hablando de este proceso de nacionalización, ¿no? Del sector hidrocarburífero, ¿no? Eso nos ha permitido levantarnos, ¿ya? Resolver los problemas urgentes y empezar a trabajar, ¿no? Y empezar a trabajar una economía, ¿no? Pero partiendo de nuestra realidad. Pero no solamente de la realidad concreta, sino partiendo de nuestra filosofía, partiendo de nuestros códigos, partiendo de nuestra identidad. Esto es bien importante. ¿Cuáles son esos códigos, esa identidad? Mira, nuestro planeta es redondo. Ya tenemos que nosotros implementar la economía circular. ¿En qué consiste? La economía circular es la economía de la redistribución. Hoy día, ¿no? Ese modelo de desarrollo nos ha hecho que nosotros implementemos esa economía lineal, la economía de la acumulación, de la acumulación capitalista y en unas pocas manos. Esa sería la economía lineal. Es la economía lineal. Y hay una economía circular que ustedes La economía circular es la economía de la redistribución, ¿no? No es la economía también de la producción, porque si no hay producción, si no se no, no hay nada que distribuir. Tiene una serie de factores. Es integral además la economía circular. Nosotros somos de la cultura pucara. Pucara. Cuando digo que tenemos que partir de nuestras raíces, estamos hablando de que tenemos que partir de nuestra cultura. Tenemos cultura, tenemos todo. La cultura pucara significa la cultura de la redistribución. Y tenemos nuestros códigos como el equeco. El equeco es una pieza de piedra, ¿no? Es una pieza de piedra que irradia energía, ¿no? Irradia energía, pero energía de la abundancia, ¿no? Nosotros decimos illa de la abundancia. Y la illa de la abundancia es de nosotros, está en Tiwanaku. Y cuando estoy hablando de que tenemos que levantarnos con nuestros principios, tenemos que levantarnos desde Tiwanaku. Tenemos que levantarnos con identidad propia. Tenemos identidad nosotros, nuestros pueblos tenemos identidad. Esa nuestra identidad es milenaria. Tenemos miles de años. Estos nuestros saberes, estos nuestros códigos que garantizaban los equilibrios
que garantizaban la felicidad, que garantizaban la armonía, han sido tapados durante 500 años. ¿Qué han rescatado para hacer exitoso el modelo económico hoy? Estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso de recuperación, porque en Bolivia esta revolución, que lo hemos llamado revolución cultural, no solamente, y democrática dice, revolución cultural, cambiar, Claro. ¿no? Y no tiene que ser a la fuerza, sino tiene que ser democrática, por eso se llama revolución cultural y democrática. ¿En qué consiste esa revolución? ¿Cuáles son los principios, los paradigmas, los nuevos paradigmas de esa revolución cultural? El nuevo paradigma de esa revolución, por ejemplo, es recuperar el código Hiwasa. ¿En qué consiste? Hiwasa significa no soy yo, somos nosotros. Okay. Hiwasa es la muerte del individualismo, es la muerte del egocentrismo, es la muerte del antropocentrismo y va más allá del eurocentrismo. Supera lo que es el eurocentrismo, Hiwasa. O sea, Hiwasa igual no soy yo, somos nosotros. Es un principio, es un código. Otro de los principios, otro de los códigos es Iyambae. No hay que preocuparse qué idioma es. Simplemente tenemos que anotarlo, porque las culturas milenarias no tenemos fronteras. No somos de la cultura de la división, somos de la cultura de la unidad. Entonces, Hiwasa, tenemos que anotarlo. Lo mismo Iyambae. Hiwasa lo protegen los aymaras. Iyambae lo protegen los guaraníes. Iyambae significa persona que no tiene dueño. O sea, nuestro trabajo es para que nadie se sienta dueño de nadie y de nada. Ahora, para darle respuesta a los desafíos económicos de hoy, además de esa piedra energética del sentido colectivo, tienes que apelar al emprendimiento privado, al afán de ganancia. ¿Cómo traer esas enseñanzas milenarias, esa cultura milenaria a los desafíos concretos de la producción y la distribución hoy? Lo estamos aplicando. ¿De qué manera? Por Porque ejemplo, tengo entendido el modelo boliviano, en el modelo boliviano el sector privado tiene una participación fundamental. El sector privado capitalista que niega esas raíces culturales de las que usted me habla. El cambio no es de la noche a la mañana. Okay. Y no estamos hablando, cuando digo no es de la noche a la mañana, no estamos hablando de 1 año, 2 años, claro, 3 años, 10 años, 20 años. Por eso es revolución cultural y democrática, poco a poco, es convenciéndonos. Hoy día nosotros seguimos trabajando enmarcados en el desarrollo. Seguimos buscando el vivir mejor, pero hemos propuesto algo que va más allá del vivir mejor, algo que va más allá del desarrollo. Hemos propuesto una propuesta que se llama el vivir bien. ¿Vivir bien qué consiste? Allí en causa ahí. El vivir bien es garantizar el estar bien, tanto individual como comunitario. El vivir bien es garantizar el estar bien individual y colectivo, ¿no? Es garantizar en todo espacio y tiempo equilibrios. O sea, no solamente el vivir bien está en función del ser humano. Por eso digo que el Hiwasa va más allá, es la muerte del antropocentrismo. El vivir bien busca armonía. El vivir mejor busca el desarrollo. El vivir bien busca la felicidad. Nosotros, más que desarrollo, buscamos la felicidad, ¿no? Buscamos la unidad. Somos de la cultura de la unidad, donde no se tiene que dominar a nadie. No somos de la cultura de la dominación. Somos de la cultura de la paz, no somos de la cultura del enfrentamiento. Por eso la lucha, lo que estamos empezando a trabajar es que nuestra lucha
no solamente es por nosotros. Nuestra lucha es por nosotros, pero no es contra ellos. También es por ellos. Buscamos hermandad, no buscamos el enfrentamiento. Por eso, poco a poco... ¿Cómo resuelven las contradicciones? Nosotros no estamos, en este momento, no estamos tratando de eliminarnos a los capítulos, no, estamos en un proceso, tiene que ser, ellos mismos tienen que entender de que cuando todos alcancemos, ¿no?, el bienestar individual, todos nos vamos a sentir seguros, vamos a estar bien, nos vamos a sentir bien. Felices. Felices. Ellos tampoco están felices, están preocupados los capitalistas hoy día, no viven tranquilos. Es alcanzar la tranquilidad, es superar la tristeza, porque en esto del vivir bien, la tristeza era considerada enfermedad. Entonces nos organizamos, pero estamos dentro de esta economía capitalista. Hoy necesitamos satisfacer muchas necesidades, ¿no? O sea, nosotros estamos de acuerdo con el socialismo. Nuestra lucha es contra el capitalismo, porque para el capitalismo no le importa la vida. Lo más importante para el capitalismo es la obtención de la plusvalía, la ganancia. Claro. Para el socialismo, lo más importante es el ser humano. Busca satisfacer las necesidades tanto materiales como espirituales cada vez más crecientes del ser humano. Ahora, Y nuestra lucha va más allá. Para nosotros lo más importante no es el capital, no solamente es el ser humano. Para nosotros lo más importante es la vida, ¿no? Y estamos en ese proceso de organización. Pero lo que nos ha permitido superar esta pobreza, extrema pobreza, es la redistribución de la riqueza, ¿no? Es la generación de la riqueza y primero es la recuperación, ¿no? Recuperación de nuestras empresas que generaban riqueza, ¿no? Recuperamos estas empresas que generan riqueza, que antes se lo llevaban afuera. Ya hoy día esas empresas que generan riqueza siguen generando riqueza, pero ya no se lo llevan afuera, sino se redistribuye. Porque somos de la cultura pero de hay la redistribución. pero en ese modelo hay una presencia importante del sector privado. Hubo nacionalizaciones, pero continúan alianzas con el sector privado para el desarrollo de otras fuerzas productivas. Así es, sí. Ahora, ¿cómo compaginar ese sistema histórico, cultural, originario? ¿Cómo compaginarlo con las realidades actuales? Pero por favor me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Le preguntaba acerca de cómo compaginar esos nuevos paradigmas o esas raíces culturales que tienen que ver con la economía, cómo compaginarla con las exigencias y desafíos y circunstancias de hoy, donde el capital es un actor dominante. Ustedes nacionalizaron las empresas básicas, sobre todo en el sector petrolero, pero siguen construyendo alianzas con el sector privado. Es más, muchos creen que no hay socialismo sin capitalistas. Es decir, no alcanzamos el bienestar sin el desarrollo de las fuerzas productivas, donde el emprendimiento privado cumple un rol esencial. ¿Cómo compaginar esas raíces históricas con las urgentes realidades de hoy? Es que no solo tenemos que atacar la pobreza material. Es importante, necesitamos atacar la pobreza material, buscar satisfacer, ¿no?, las necesidades de los seres humanos, pero no solo los seres humanos existimos. Entonces tenemos que tomar conciencia, ¿no?, de la importancia de todo lo que existe. O sea, tenemos que, por eso nosotros hemos visto que atacar la pobreza material, la pobreza social y la pobreza espiritual. O sea, tiene que ser integral.
Porque si vamos a atacar solamente la pobreza material, no vamos a poder garantizar, ¿no?, equilibrios, ¿no?, equilibrios consigo mismo, con el entorno. Por eso nosotros hablamos de la armonía con la naturaleza. Lo que estamos buscando es la armonía con la naturaleza. Tenemos que administrar, ¿no?, racionalmente, ¿no?, en diálogo permanente, nuestros recursos naturales, sin afectar, sin generar desequilibrios, porque si no, o sea, vamos a seguir en eso de lo que hoy estamos viviendo. O sea, mientras, ¿no?, en varios países se están discutiendo quiénes van a ser los presidentes, se están hablando de las intervenciones, ¿no?, están definiendo quién va a ser nuestro candidato, nuestro planeta se nos muere. Entonces tenemos que empezar a pensar de manera integral. O sea, no sirve solamente, o sea, el hecho de que nos hemos concentrado, hemos sido antropocentristas, hemos sido egoístas, porque nosotros hemos hecho leyes. Esas leyes, nosotros hoy día vivimos las consecuencias de la aplicación de las leyes hechas por el hombre, por el ser humano. O sea, no solamente vivimos las consecuencias, esas leyes hechas por el hombre se llama modelo de desarrollo capitalista occidental. ¿Y qué tenemos? Pobreza, crisis, desigualdad, migración, crisis global del capitalismo, lo llaman, violencia, incertidumbre. Vivimos el caosmos, hay un desorden mundial. Por eso los líderes se reúnen en los foros sociales mundiales. Ellos se han puesto de acuerdo en un lema. Ese lema dice, otro mundo es posible. Sí. Así como estamos, vamos al abismo. O sea, tenemos que enfocar, no solamente pensando hoy día, y no solamente pensando en el ser humano. ¿Y qué puede hacer un país como Bolivia, un país pequeño, en un continente asediado y dominado por una gran potencia? ¿Cómo desde Bolivia puedes enfrentar? Consumirnos iluminando. O sea, necesitamos nosotros, por eso necesitamos luz. Por ejemplo, Cuba es luz en la búsqueda de la justicia social, de la lucha contra la explotación del hombre por el hombre. Pobreza, atraso, sí, hay, pero es luz, o sea, siendo así. Luz, esperanza. Sí, es luz en relación a la búsqueda de la justicia social. ¿Quién no busca justicia social? Claro. Todos buscamos justicia social, ahí tenemos una luz. Necesitamos ser solidarios. Entonces nosotros necesitamos ya desde Bolivia, ¿no?, ser también la esperanza, y nos necesitamos complementar todos. Bueno, ustedes forman parte de los movimientos de izquierda progresistas en América Latina. Sí. Uno no observa, no escucha ese discurso en el resto de la izquierda de América Latina. Incluso podría atreverme a decir que la izquierda latinoamericana no tiene respuestas frente a los grandes desafíos del desarrollo, del bienestar, de la felicidad, como queramos llamarlo. La izquierda latinoamericana no tiene una estrategia frente al empresariado, frente al capital, frente a las contradicciones, frente al futuro. Da respuestas parciales, reactivas, muchas veces, frente a los desafíos. ¿De qué manera Bolivia puede ser un factor influyente para el desarrollo teórico, práctico de la izquierda latinoamericana? Los problemas que hoy tenemos son globales. El problema de la pobreza es un problema global. El problema de la crisis hídrica es un problema global. El problema de migración es un problema global. O sea, este modelo de desarrollo capitalista occidental nos ha generado 1000 problemas, pero estos problemas son globales. Ningún país, por más desarrollado que sea, ¿no?, tiene la capacidad de enfrentar estos problemas que nos ha generado este modelo de desarrollo capitalista por sí solo. Aislados ya no podemos. Necesitamos tejer de manera conjunta respuestas
alternativas. Por eso es importante, por ejemplo, la realización del foro, aquí el Foro de Sao Paulo, del Foro de Sao Paulo, ¿no? Donde se analizan estos problemas. Pero como todo, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Como todavía está el pensamiento occidental, o sea, no se han abordado temas globales, por ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho en relación al agua? ¿No? En Bolivia el agua ya estaba siendo privatizada, ¿no? El agua tenían que manejar, tenían que administrar los servicios básicos las transnacionales en Bolivia. Nuestro pueblo se ha movilizado, ¿no? Hemos logrado expulsar a las transnacionales que se estaban adueñando de nuestras aguas. Y también hemos logrado expulsar pacíficamente, ¿no?, a las autoridades, a las organizaciones políticas que estaban implementando leyes para entregar nuestros recursos naturales, nuestras aguas a las transnacionales. En Bolivia nos hemos movilizado y los hemos expulsado, pero no solamente nos hemos quedado ahí, sino hemos constitucionalizado el agua como derecho humano fundamental. Está en nuestra Constitución hoy día. Ya no van a poder privatizar, tendrían que cambiar la Constitución. Por más gobiernos de derecha que vengan, ya no van a poder constitucionar. Pero no solo nos hemos quedado ahí, sino hemos llevado a las Naciones Unidas. A las Naciones Unidas, hay una declaración de las Naciones Unidas, el agua y los servicios básicos como derecho humano. Pero no deberíamos de quedarnos ahí. La izquierda no debería de quedarse ahí, sino debería ser vanguardia. ¿Por qué no hemos planteado en Naciones Unidas un organismo del agua, por ejemplo? ¿Por qué no planteamos a nivel global democratizar la democracia del agua? La democracia del agua. Para todo en Naciones Unidas hay organismos internacionales, ¿no? Hay el FIDA, hay el PNUMA, hay para los niños, hay para la FAO, para todo. Pero menos para lo más importante que es el agua. No hay organismo internacional. Quiero hablar de, ya usted como secretario ejecutivo del ALBA, ¿cuál es el modelo de integración? ¿Cómo darle respuesta a esos desafíos desde la integración latinoamericana tan asediada, atacada en los últimos años? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Entiendo, por lo que hemos conversado, que el éxito del modelo económico tiene que ver con una mezcla de pragmatismo y principios, pero donde nunca el pragmatismo pueda debilitar los principios. Ahora, en el caso de la integración, usted como secretario ejecutivo, ¿cómo entiende el proceso de integración desde el ALBA? Mira, decíamos que nuestro continente ha sido desintegrado, ha sido dividido, nos han descuartizado, vivimos descuartizados, nos tenían que descuartizar, nos tenían que dividir para luego dedicarse a este saqueo sistemático durante 500 años. Nos dividen, nos descuartizan, nos dominan. Y se dedican, y luego nos dominan y se dedican al saqueo sistemático de nuestros recursos naturales. Nosotros, este continente tiene identidad. Abya-Yala se llama, tenemos identidad, no somos parias, tenemos cultura, tenemos todo. Por eso los presidentes progresistas, los presidentes con mucho compromiso con su pueblo, los que buscaban justicia social, empiezan nuevamente a trabajar la integración, porque hemos sido desintegrados, divididos, para defender nuestros recursos naturales. El presidente Lula, el presidente Chávez, el presidente Kirchner, el presidente Morales, el presidente Correa, Mujica, todos ellos empiezan nuevamente a trabajar la integración para que nos respeten, para defender nuestra soberanía, para construir la unidad, ¿no? Para caminar los mismos, para caminar por nuestros propios caminos. Se critica que estos procesos de integración son más procesos políticos que atienden las demandas políticas
y se han olvidado de la economía. No, o sea, el UNASUR tenía muchos consejos que miraban el comercio, porque tenemos, no solamente es UNASUR, tenemos Mercosur, tenemos CAN, o sea, siempre nuestros pueblos han tratado de construir la integración para enfrentar la desintegración del descuartizamiento, han habido medidas. Entonces, UNASUR era para volver a construir la unidad. Es bien importante. El ALBA, la CELAC. Por eso los principios del ALBA es para construir solidaridad, es para construir complementariedad, es para fortalecer la lucha contra la explotación, es para colaborarnos entre nosotros. ¿Es para qué? Es para despertar a nuestros pueblos, ¿no? En concreto, es para caminar con medida. Caminar con medida significa con respeto a nuestras soberanías, con respeto a nuestra identidad, con respeto a nuestras autoridades. Con respecto al bloqueo financiero, al bloqueo económico que se ejecuta contra Venezuela, ¿qué respuestas ha dado el ALBA? En el ALBA, el comandante Chávez ha empezado a pensar y estamos en proceso, se sigue desarrollando, por ejemplo, el sucre, ¿no? Una moneda regional. Es una medida regional, es para evitar los permanentes chantajes, ¿no?, que vienen de estos organismos internacionales, del dólar, ¿no? Es la economía de la complementariedad, identificar potencialidades, ¿no? Venezuela tiene unas potencialidades, Bolivia tiene otras potencialidades, en Cuba se han desarrollado algunas potencialidades, en Ecuador, en Nicaragua. Todas estas potencialidades, ¿cómo pueden ayudarse entre sí? ¿Cómo podemos complementarnos en el ALBA? ¿Cómo podemos nosotros generar un intercambio entre los países del ALBA, un intercambio comercial? ¿Y cómo podemos generar un intercambio comercial de complementariedad y no de competencia, ¿no?, entre los países de nuestra región? El ALBA tiene que constituirse en un motor pequeño, que luego que permita andar ese motor. ¿Hay algunos ejemplos prácticos de qué está haciendo el ALBA, por ejemplo, para enfrentar el bloqueo al que se somete a Venezuela? Yo pienso que sí, o sea, no tengo en este momento en la mente, ¿no?, de algo concreto, pero siempre están nuestras autoridades en permanente comunicación, no hay encuentro de nuestros ministros de Economía, cómo pueden superar, cómo podemos ayudar, ¿no?, a Venezuela, ¿no?, en superar algunos problemas específicos, ¿no?, que está en nuestras manos, por ejemplo. No solo son estas manifestaciones políticas de solidaridad, sino hay trabajo concreto, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer? ¿No? A ver, hay escasez de aceites aquí en Venezuela. Entonces, si Bolivia puede traer estos... O sea, hay estos encuentros permanentes. Se promueve el intercambio comercial. Así es, sí. Ok. Un mensaje para los venezolanos en medio de estas circunstancias tan difíciles que nos ha tocado vivir. Yo cuando he llegado desde la experiencia boliviana. Cuando yo he llegado a Venezuela, he visto un pueblo noble, amable, hospitalario, ¿no? Y a medida que he estado aquí, o sea, admiro yo la resistencia del pueblo venezolano. Y pienso que es porque Chávez ha logrado sembrar, el comandante Chávez ha logrado sembrar esperanzas. Y el presidente Maduro continúa, ¿no?, ese camino que nos ha señalado el comandante Chávez. Por eso, o sea, se resiste. Yo pienso que otros países no resistirían, ¿no?, el asedio, el ataque, el bloqueo económico que está sufriendo hoy día el pueblo venezolano. Eso tiene que ver con la revolución cultural que usted menciona. También. Sí, o sea, con también, el cambio se estaba construyendo, del sentido común. El presidente Nicolás Maduro en este foro decía, leía, ¿no?, el libro azul,
en ese libro azul, no como Ezequiel Zamora, no como Simón Rodríguez, como Bolívar decían, de que lo que tenemos que construir no tiene que ser copia de Europa, sino tiene que ser venezolano, decía, tiene que ser propio, tiene que ser original. Latinoamericano. No, tal vez ellos no han tenido tiempo, posiblemente el comandante Chávez no ha tenido tiempo para entender a nuestros pueblos indígenas, le faltó tiempo para explicar, ¿no?, a nuestros pueblos, no solamente a Venezuela, lo que se estaba pretendiendo construir. Yo pienso que lo que estaba planteando el comandante Chávez iba más allá de lo latinoamericano. Sin duda. Sí. Bueno, muchísimas gracias por este análisis situacional. Espero contar con usted en otra oportunidad para seguir desarrollando algunos temas que quedaron todavía por la mitad. Ni hemos empezado. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Y ahora, el Monitor País, Interlaces, después los comerciales. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. 77% de los venezolanos está en desacuerdo con las sanciones económicas y financieras que aplica Estados Unidos contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder. 85% está en desacuerdo con una intervención militar internacional en Venezuela para derrocar al presidente Maduro. 78% está de acuerdo con el diálogo entre el gobierno nacional y la oposición. 75% rechaza la tesis de la salida ya del presidente Maduro mediante un golpe de Estado o una intervención militar extranjera, y opina que las decisiones sobre el futuro del país deben ser tomadas a través de elecciones. El conflicto político venezolano se convirtió en un conflicto geopolítico global. En menos de una semana, en Venezuela se celebró la reunión ministerial del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, a la que asistieron delegaciones de 120 países que concluyeron en un rotundo respaldo a Venezuela y en el rechazo total a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra la economía venezolana. De igual forma, tuvo lugar el Foro de Sao Paulo, con la participación de más de 700 organizaciones políticas y sociales, cuyos pronunciamientos convocaron la solidaridad mundial con Venezuela. La prueba de que a Estados Unidos no le interesa la situación de los derechos humanos en Venezuela está en quién es su aliado principal en su política contra el gobierno bolivariano: Colombia. En la nación suramericana, desde la firma del proceso de paz, han sido asesinados 140 exguerrilleros y exmilicianos y 40 familiares de exguerrilleros. Desde la misma fecha, más de 740 líderes y lideresas sociales han sido asesinados de manera impune. La situación de hambre y desamparo en la Guajira colombiana y poblaciones rurales como el Chocó, Putumayo y Guainía son alarmantes, pero no son consideradas por ningún organismo internacional. Esta semana, la Asamblea Nacional Constituyente celebró su segundo aniversario. En este tiempo han aprobado 12 leyes, 63 decretos y 56 acuerdos debatidos. Se mantiene como logro más importante haber resuelto la crisis que ocasionó la desmedida violencia criminal que protagonizó la oposición en el año 2017 y la conquista de la paz del país. En lo que va de año, ha habido un aumento pronunciado de la deforestación en la selva tropical más grande del mundo, considerada el pulmón del planeta. La parte brasileña de la Amazonia ha perdido más de 3.400 kilómetros cuadrados de cobertura forestal,
desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil en enero pasado. Yo creo que el diálogo no es solamente el diálogo en Barbados. Los venezolanos tenemos que comprender que este país no podrá superar las dificultades actuales si no nos escuchamos, nos reconocemos y nos hablamos. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.